Y ponemos el foco en clave energética. Saludamos a Alberto Hernández Poza, es CEO y miembro de la Junta Ejecutiva de Energy Solar Tech. Alberto, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarnos. Alberto, arrancábamos una semana con la mirada puesta en esa reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea, una reunión en la que finalmente teníamos ese precio al tope al gas, un precio de 180 euros el megavatio hora. Era la propuesta que hacía la República Checa, la que ponía sobre la mesa. Ahora mismo la República Checa, recordemos, está en esa presidencia rotatoria de la Unión Europea. Importante tener en cuenta cuáles son los riesgos y los beneficios. Estamos a la espera de conocer más detalles por parte de los reguladores, la ESMA, la CER y también el Banco Central Europeo, que van a publicar un informe, un análisis exhaustivo sobre hasta qué punto el mecanismo no entraña más riesgos que beneficios. La medida de Europa, de todas formas, siembra dudas, lo hemos estado viendo, y además Alemania, que lideraba el no, en el último momento votaba a favor, sigue también con determinadas dudas. ¿Hasta qué punto consideráis vosotros que es un mecanismo viable? Bueno, nosotros consideramos que es un mecanismo viable y que además es un mecanismo positivo. Yo creo que el factor energía se ha convertido en un factor absolutamente crítico en los últimos 2 años, ¿no? Por razones obvias, y ha llevado a poner en jaque a la economía europea, incluso en cierta medida a la economía mundial, ¿no? Pero lo que afecta a la europea más aún, ¿no? En términos nacionales, es aún más importante, ¿no? Nuestras empresas, nuestra estructura de costes y nuestra capacidad productiva es más sensible que países más desarrollados de Europa, con una capacidad económica y productiva mayor, a estos términos de precio, y creo que poner un límite de precio al megavatio en unos entornos de los 180 a los 200, 290 euros es acertado, en el sentido de que por lo menos pone un límite máximo al coste energético en una situación que ya venía siendo difícil, y que puede ralentizar precisamente esa recuperación tan ansiada, y creo que va a ser positivo para el conjunto de la economía europea y en especial para la española. Seguimos con bastantes dudas respecto a cómo va a evolucionar la crisis energética, el impacto que pueda seguir teniendo sobre la economía del viejo continente. Vemos que, por supuesto, hay países que se están viendo más afectados, que además, en el caso español, pues solemos tener un invierno tradicionalmente algo más amable que otros países del viejo continente, simplemente por una cuestión geográfica, ¿no?, de dónde nos situamos nosotros. Pero sí que es cierto que a todo ello hay que tener en cuenta que hay países que han tenido una dependencia notoria sobre los suministros rusos, unos suministros con los que ahora no vamos a contar para llenar, por ejemplo, nuestros almacenes de gas para el invierno de 2023. Y hemos estado escuchando en las últimas semanas, bueno, y meses, podríamos decir, la misma canción, que no preocupa tanto el invierno de 2022, sino más bien los posteriores, 2023, 2024. ¿Cuál es la perspectiva que estáis barajando vosotros? ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno y hasta qué punto vamos a poder prepararnos con determinada fortaleza para el próximo invierno? Bueno, yo creo que vamos a seguir viviendo momentos de tensión en este invierno. La realidad es que el pool en el mes de diciembre está alrededor de los 250, 260 euros en el conjunto del tope al gas y de la energía propia del pool, con lo cual volvemos a disparar notablemente los precios en este mes de diciembre. En la medida en que tengamos situaciones adversas desde el punto de vista climático, como nos ha ocurrido precisamente este mes, con muy poca producción fotovoltaica, con unas intensas lluvias y además que se une a un frío significativo en Europa, pues volveremos a tener momentos de tensión. Igual no los momentos de tensión que tuvimos o vivimos en el mes de julio o en el mes de agosto, que llegamos probablemente al máximo de tensión en términos de precio y de la situación y la incertidumbre, pero creo que nos seguirán llegando momentos de tensión en los próximos meses en situaciones coyunturales, ¿no? De cara a los siguientes ejercicios, nosotros barajamos y pensamos en que la normalización del mercado le va a llevar más tiempo, ¿no? Estamos ante lo que nosotros creemos una situación más estructural que coyuntural en términos del modelo energético del continente europeo. Esa dependencia rusa va a seguir existiendo, nos va a llevar un tiempo limitar la misma y también desarrollar otras fuentes de energía, porque son inversiones cuyo desarrollo y evolución lleva un tiempo significativo. Con lo cual creemos y pensamos que los próximos al menos 2 ejercicios vamos a tener tensiones de precios, ¿no? Y también nuestra
nuestra visión es que muy probablemente los precios que teníamos antes de la pandemia, ¿no?, donde rozábamos los 40 a los 45 euros mega, va a ser difícil volver a verlos en un futuro próximo, ¿no? Creemos que la economía y el conjunto de los países nos tenemos que acostumbrar a pagar más por la energía, porque la electrificación de la economía es una realidad, la transformación del modelo de producción energética es algo que todavía está en desarrollo y mientras no se termine o no se culmine, creemos que existirán tensiones de precio y que pagaremos precios probablemente no tan altos como los que hemos tenido que pagar o estamos pagando ahora en diciembre o tuvimos que pagar en julio y en agosto, pero definitivamente no creemos que vuelvan los precios que teníamos antes de la pandemia. Bueno, como nos decías, tendremos que acostumbrarnos, ¿no?, a pagar más por la energía, teniendo como referencia los precios que pagábamos antes de esta crisis. Bueno, pues tenemos que empezar a entender que no todas las situaciones son del todo 100% reversibles. Quiero decir que nos vamos a tener que acostumbrar también a esta nueva normalidad. Ya hablábamos de nueva normalidad después de la crisis sanitaria. La crisis energética también nos va a traer, por tanto, una nueva normalidad en estos términos. Si miramos también a lo que ha supuesto la guerra en Ucrania en términos de transición energética, ¿cómo lo estáis viendo desde Energy Solar Tech? ¿Consideráis que la guerra ha puesto más trabas a esa transición energética de la que hablábamos tanto en la COP26 del año pasado? Claro, luego no imaginábamos que apenas unos meses después tendríamos un shock bélico que iba a traer consigo pues, un shock energético como el que hemos afrontado este año. Pero ¿en qué punto situáis ese impacto de la guerra en Ucrania sobre esa transición? Bueno, más allá de las evidentes consecuencias que tiene cualquier tipo de guerra, en el ámbito de lo que nos afecta en el sector energético, en mi opinión, creo que hay aspectos positivos y aspectos negativos en esa transición, ¿no? Una parte es que el acelerado, evidentemente, ¿no?, nos ha puesto en conciencia de una forma muchísimo más relevante el riesgo de nuestro modelo energético y, sobre todo, depender de aliados o países que en ciertos momentos pues, pueden resultar no ser los adecuados. Esa aceleración nos ha llevado a tener una transición que se estaba llevando de una forma bastante ordenada y adecuada y a un ritmo razonablemente bueno, a convertirlo en una transición que tiene que hacerse de una forma muy abrupta, ¿no? La parte positiva de eso es que hay un apetito inversor muy significativo para hacer esa transformación y acometer esa transformación. La parte negativa es que toda la transformación de ese modelo se hace al mismo tiempo en el que se estaba haciendo la transformación del modelo productivo europeo. Es decir, se estaba haciendo una transición a una economía eminentemente eléctrica, con vehículo eléctrico, con electrificación de industria, con electrificación de climatización, y eso se suma a una transición en la que requerimos dejar de depender de un país y de un gas que nos proporcionaba un altísimo componente energético en Europa, ¿no? El cóctel hace que sea una transición muy abrupta, que haya una escalada de precios, como estamos viendo, muy significativa, que tengamos tensiones momentáneas o no tan momentáneas, en algunos casos muy relevantes, y que eso va a afectar y afecta a la economía en su conjunto, ¿no? La capacidad que tengamos, tanto los agentes de mercado como las propias administraciones nacionales y europeas, para transicionar todo ese modelo de una forma adecuada y rápida para que impacte lo menos posible en la economía, ese es el reto, ¿no? El que vaya a ocurrir, no le pongo la menor duda, el cómo lo llegamos a hacer y cuánto tiempo nos va a llevar y qué precio podemos ir pagando en el camino, sí que es la parte de la ecuación más significativa, ¿no? No podemos de ninguna manera permitir que nuestras industrias se vean perjudicadas de una forma tan significativa por unos costes energéticos tan elevados, y hay que ir tomando medidas como las valientes que se han tomado ahora con el tope al gas y alguna otra que se tome en términos de incentivos y de ayudas a dinamizar la industria para conseguir acortar en la medida de lo posible ese plazo y que pasemos a tener un modelo que asuma el crecimiento que vamos a tener en términos de demanda y al mismo tiempo la independencia desde el punto de vista energético de países de riesgo, ¿no? Es un proceso difícil, es un proceso de traer a tensiones, pero no me cabe la menor duda que en un periodo de 5, 6, 7 años miraremos hacia atrás y veremos que tenemos una economía europea mucho más sólida y mucho menos dependiente de la energía de países de riesgo. Por ahí pasa el principal objetivo, ¿no?, en conseguir esa mayor independencia, en conseguir mejorar nuestra propia estructura energética.
Y también quería hacer hincapié en que, bueno, hablamos de Energy Solartech como una de las compañías que recientemente se ha estrenado en el parque bursátil. Era el pasado 12 de diciembre cuando tuvo lugar el toque de campana de la compañía en el BM Growth. Fue el debut, lo que antiguamente llamábamos el MAP, el mercado alternativo bursátil. Imagino que todo un hito para esta compañía, enfocada en el sector de las renovables, pero ¿qué supone dar ese salto al parque? Bueno, supone, por supuesto, llegar a cumplir un hito y una promesa que habíamos hecho a nuestros accionistas prácticamente desde el inicio de la creación del proyecto, pero para nosotros es un hito más, ¿no? La realidad es que una de las formas en las que nosotros tenemos la lectura de salir al mercado no es más que alcanzar un campamento base, tener la capacidad otra vez de tener un punto donde reorganizarnos, donde reestructurarnos, donde reforzarnos y prepararnos un poco para la siguiente escalada, que sin duda va a ser más dura y que va a requerir más sacrificio, ¿no? Desde el punto de vista de que nos aporta como compañía, pues una barbaridad de elementos, ¿no? Desde demostrar la capacidad y la gestión y el posicionamiento en excelencia de gestión de la compañía y sobre todo la capacidad de llegar en un periodo tan corto de tiempo como son 3 años de fundar la compañía a estar cotizando en mercado, la posibilidad obvia de acceder a fuentes de financiación de mayor nivel y de mayor cuantía, ¿no? Con colocaciones de capital que puedan ser más significativas y que nos ayuden a crecer, y adicionalmente pues toda la visibilidad que supone el alcanzar hitos de esta relevancia, donde esa visibilidad pues nos trae más tracción comercial, un mayor respeto dentro de la industria y sobre todo la capacidad de poder acometer planes de crecimiento más ambiciosos como teníamos previsto. Es un hito agradable, además el valor está cogiendo muy buena aceptación en el mercado. Hemos llegado incluso a multiplicar por 3 desde la salida y ahora están moderándose en prácticamente un múltiplo de 2 veces desde la salida al mercado, que desde luego es un logro enorme para nosotros en cuanto a la aceptación y en cuanto a haber llegado a este campamento base, ¿no? Alberto, una última cuestión. En términos generales, ¿cómo veis vosotros ahora el futuro de las renovables, teniendo en cuenta pues, todos los obstáculos y escollos que tenemos, pero también las ventanas de oportunidad que se nos pueden abrir? Bueno, aquí tenemos que trabajar muy significativamente en lo que es facilitar todos los procesos, ¿no? Hay que facilitar los procesos administrativos, hay que sobre todo facilitar todo aquello que está relacionado con los agentes que nos permiten el acceso al mercado, que viene a ser la parte de distribución y las empresas de distribución, que facilitemos y agilicemos todos los procesos para que esa transición se haga de una forma más rápida y también más ordenada y más justa y balanceada para todos los agentes del sector. Y adicionalmente, desde el punto de vista de futuro, creo firmemente que las renovables son el futuro del modelo energético europeo, ¿no? Que van a venir otras tecnologías, no nos cabe la menor duda, que el hidrógeno ya es una realidad donde empezamos a ver situaciones o componentes donde los economics del hidrógeno empiezan a funcionar, y que no me cabe la menor duda que las evoluciones tecnológicas que haya en los próximos años también la consideraremos como un elemento fundamental en nuestro modelo energético. Pero es evidente que el crecimiento de todas las energías renovables, que casi podemos llamar hasta tradicionales ahora, ¿no? Tanto solar como eólica, como incluso hidráulica y otros modelos, pues son la clave de nuestro modelo energético, ¿no? Que tenemos que convertirnos en un componente muy importante de nuestro mix de generación energética, y que haciendo eso pues tenemos un futuro extraordinario por delante, con una capacidad de crecimiento muy notable y sobre todo con un mercado que yo espero y anticipo que va a ir creciendo año a año de forma significativa, porque la transición energética en Europa es una realidad, el cambio de modelo también tiene que ser una realidad, y abandonar todas las energías que sean emisoras de carbono o de elementos que puedan dañar al medio ambiente es una responsabilidad de todos, ¿no? De todos los entes, tanto las administraciones públicas como los propios agentes del sector energético, como en especial también los ciudadanos y las empresas, que tienen que abogar por el consumo de energías cada vez más limpias para asegurar que la herencia que dejamos de nuestro planeta es la adecuada y la que esperan de verdad nuestros hijos. Pues nos quedamos con ese análisis, con esas claves. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Alberto Hernández Poza, CEO, miembro de la Junta Ejecutiva de Energy Solartech. Un placer. El placer es mío. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Y mientras, pues a punto de cerrar el año, también seguimos pendientes